Os doy la bienvenida al IDIVAL Precision Medicine Forum, que forma parte de unas sesiones de medicina de precisión que recorren todas las especialidades, estas de cardiología, pero se han hecho más, ¿no? Y pues, están teniendo éxito porque se recorren todas las especialidades y se habla de medicina de precisión en todos los ámbitos. En el tema de cardíaco, bueno, pues realmente, ¿por qué se nos ocurrió? Bueno, pues todos oímos hablar hoy en cualquier congreso que vayas de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, neural networks. Esto lo oyes hasta en el periódico, en la tele, en el telediario, y son términos muy vigentes hoy día, ¿no? Y esto es debido al elevado poder computacional que se ha alcanzado, ¿no? Y que está en continuo crecimiento y ya se habla de inteligencia artificial. Yo a veces soy crítico porque hablan de inteligencia artificial para hablar de una batidora o de una grapadora. Ya inteligencia artificial cualquier cosa, ¿no? Se ha puesto de moda y todo es inteligente, ¿no? Es inteligente hasta la escoba. Pero bueno, hablando ya en serio, la inteligencia artificial se llama así porque es que el poder computacional es extremo y de una brutal nivel, con lo cual esto permite hablar de medicina de precisión, donde Big Data y técnicas de procesamiento de ese Big Data permiten establecer correlaciones y conocimientos nuevos, ¿no? Hemos pasado la inicial evidencia, bueno, no hemos pasado, todavía estamos en ella, que desde hace 50 años pues, se basa en estudios poblacionales definidos por unos criterios, pero tú tomas poblaciones y allí aplicas trials, que es la herramienta fundamental de la medicina de la evidencia, y esos ensayos aleatorizados sacan terapias para grupos amplios, más o menos definidos de población. Pero bueno, eso no es muy preciso, porque todos sabemos que en los ensayos hay gente a la que le ha venido bien el fármaco, otros a los que no le has hecho nada y alguno que le ha perjudicado. La medicina de precisión es, de alguna manera, lograr ser capaces de definir qué estrategias preventivas necesita una persona individual o qué terapias necesita para una patología concreta en función de su genética, de su perfil fenotípico de muchos aspectos, de su perfil social, cultural, personal, etc. Y por tanto, en base a todo eso, a todo ese perfil a nivel de muchas ómicas, pues poder decir, no, es que este paciente necesita este tipo de prevención para la esclerosis o necesita concretamente esta terapia para su insuficiencia cardíaca, para su miocardiopatía dilatada, que es diferente a la de este otro que necesita esta otra. En este foro pues tenemos varios invitados. Hoy teníamos a Max Hollander, que era un ingeniero con el que trabajé en el MIT y luego años después también, pero que como trabaja para el gobierno, para el NIH, Instituto Nacional de la Salud, en temas sensibles, pues no tuvo permiso para poder participar porque necesitaba varios meses de aplicación del programa de la actividad externa y como él ha empezado hace 2 meses, pues no le permitieron. Así es Estados Unidos, mucho más estricto que nosotros. Oye, es así. Y bueno, a lo largo de los demás días vendrá gente muy interesante del mundo de la industria, investigación, industria privada potente, de dispositivos, gente de la academia, de las universidades, politécnicas, ingenieros, otros médicos, fisiólogos, etc. Y es muy interesante los próximos 4 días. De verdad que hoy vais a oír cosas, algunas os gustarán más, otras os parecerán más arduas o menos interesantes, pero es importante al menos verlo. Hoy tendremos a diario un par de moderadores de la Fundación y Asociación EPIC, que es a nivel nacional una fundación y asociación que lidera muchísimos proyectos de investigación y de educación, y que hoy concretamente está representada por el doctor José Ramón Rumoroso, que es responsable de cardiología intervencionista de Aldaca, ¿no? en Vizcaya, y además director general de EPIC. Y tenemos a Íñigo Lozano, que es el jefe de cardiología del servicio del Hospital de Camaño de Gijón, y es un coordinador fundamental de investigación en la Fundación Asociación EPIC. José Ramón, ¿qué te parece el programa? Como desde la perspectiva más clínica, de intervencionismo, etcétera, educación, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, gracias por invitarnos a moderar esta sesión de hoy, que para mí es un placer, sobre todo porque vamos a aprender mucho. Creo que hay una desconexión importante entre la parte clínica y todos los datos que existen y que podrían aportar mucha más información para hacer, pues como bien dice el título de este foro, pues una medicina más precisa, pero no solo en el aspecto de la eficacia, sino también en el aspecto de la seguridad. Y todo esto, pues como bien has dicho, tenemos muchísimos datos que no analizamos. Existen en todas las historias clínicas, en todo el trabajo que hacemos, pero sin embargo yo creo que se analiza poco. Por eso el Big Data, el análisis del Big Data y la utilización de la inteligencia artificial para poder hacer que con todo esto, basándonos en una medicina
según una evidencia para buscar no solo eficacia, sino también para buscar eficacia a largo plazo y resultados, para ver qué es lo que realmente habría que hacer o no merecería la pena siquiera hacer, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué? Pues porque estamos en un momento donde, como bien comentábamos antes, estamos en una medicina terriblemente cara y no sé hasta dónde vamos a poder soportar esto, ¿no? Entonces, aprendizaje, conocimiento, creo que el futuro va a haber que hacer la medicina de otra manera. Y yo creo que los responsables también de nuestros servicios de salud pues tendrán que ponerse un poco a aplicar todo esto que ya existe en cualquier otro tipo de ámbito social, de la ingeniería, del mundo privado, pues en la medicina, ¿no? Y sobre todo en la sanidad pública también. Sí. Lo primero, como no puede ser de otra forma, pues agradecer el estar aquí de moderador, el haber sido invitado. Creo que estamos en un momento ahora absolutamente fascinante para el tema que habéis escogido en este grupo de charlas de esta semana, porque como comentaba José Arrantes, el modelo que hemos tenido hasta ahora está agotado completamente. Hace falta saber dónde hay que invertir el dinero que tenemos ahora para sanidad. Tenemos que tener muy claro dónde no hay que gastar, o más bien diría, donde no hay que malgastar el dinero. Y hay una serie de términos que salieron hace unos años que son eso, digitalización, inteligencia artificial, big data, medicina de precisión, que son todos ellos entrelazados entre sí. En este momento todavía son términos para mí muy abstractos, y por eso yo creo que todas estas charlas de esta semana nos van a ayudar muchísimo a saber un poco más sobre estos temas, ¿no? Entonces, por mi parte, desde luego, encantado de estar con vosotros y podemos empezar cuando queráis. Vamos a hablar de la personalización de los perfiles de riesgo en enfermedad cardiovascular, ¿no? Cómo impacta esto en la selección de las terapias farmacológicas y tanto de intervencionismo también, no solo de fármacos, ¿no? Conflicto de interés, que es lo consabido. Medicina de precisión, casi el nombre lo dice todo, ¿no? Es de alguna manera lograr que la medicina sea capaz de darle a cada paciente lo que necesita, como individuo, ¿no? En base a sus perfiles genéticos, ambiental, estilo de vida, etc. Siempre se dice es, de alguna manera, dar el tratamiento apropiado o la intervención apropiada al paciente apropiado en el apropiado tiempo, ¿no? Todo preciso. Esto pues, contrasta pues, con la medicina clásica, que de alguna manera trataba poblaciones, ¿no? De alguna manera, como ven aquí, se trata de la genómica, los biomarcadores, el ambiente y todo esto pues, deriva de una interpretación del dato, utilización de la información que genera esa cantidad de datos y tomar una decisión clínica y esto aplicar una terapia que va perfectamente dirigida, que tiene una diana muy concreta. Realmente el paradigma de la medicina fue curativo durante mucho tiempo, ¿no? El paciente te llegaba enfermo y hacías con él lo que bien podías, ¿no? Posteriormente ha sido más preventivo, yo creo que hasta hoy sigue siendo de alguna manera preventivo y se basa de alguna manera en intentar aplicar las mismas medidas a mucha gente para que no aparezca una enfermedad, un efecto. Y luego está el modelo predictivo. El modelo predictivo es el modelo actual, ¿no? El modelo predictivo sería el modelo del que vamos a hablar ahora, el modelo actual en desarrollo. Todavía no está implementado, pero será el que tendremos que lograr, predecir con bastante precisión quién va a padecer una enfermedad, ¿no? Y adelantarnos a sus manifestaciones. Este trabajo, que es de Nature, revisa muy bien el tema de toda la medicina de precisión. De alguna manera, pues como veis, nos describe en primer lugar en qué se basa, ¿no? Y concretamente, pues vemos concretamente que se basa en obtener, por lo tanto, reclutar a la población general, pues una serie de datos clínicos y de todo tipo, de imagen, analíticos, etc. Esto tiene un proceso de curación, o sea, de análisis computacional potentísimo. El Big Data, estamos hablando de Big Data, Machine Learning, Deep Learning y finalmente reportar. Esto facilitaría primero el descubrimiento en ciencia de fármacos, de dispositivos, haría la investigación mucho más eficiente de lo que es ahora y luego mediante validación de los hallazgos pues una información mucho más precisa para mejorar la salud de la población, ¿no? Bien, ¿cuáles han sido los pasos de la medicina de precisión? Aquí digo cardiovascular, pero en general sería de toda ella, ¿no? No empieza hace mucho, realmente se empieza a hablar de medicina de precisión en la oncología y concretamente a finales de los 90, cuando se empieza a ver que el cáncer de mama
pues hay unos genes que te permiten seleccionar la terapia. Yo creo que es la primera vez en medicina que se hace realmente precisión con las neos de mama, con el famoso trastuzumab en los HER2 positivos. Después ha habido varios landmarks importantes, como fue lo del genoma humano, y luego toda una serie de actuaciones también institucionales entre las que destacó Obama, ¿no? Obama, cuando anunció en el 2015 la iniciativa de medicina de precisión, que parece algo como aquí en España, político, sin más, pero que no, ahí tuvo implicaciones en unas financiaciones en el Instituto Nacional de la Salud supermillonarias, y que es por lo que vemos la explosión ahora de todo esto, porque hubo una auténtica vocación por parte de la administración pública para potenciarlo. Y luego vemos la aceleración que ha habido en tecnología, sobre todo genética, para permitir hablar de precisión en los últimos años, pero como ven, son 20 y pocos años los que llevamos un poco con esto. Este esquema refleja muy bien lo que es la situación de la enfermedad, el riesgo, etcétera, ¿no? La población, tenemos un extremo que es la salud ideal, luego tenemos la enfermedad y entre medias la gente que tiene factores de riesgo, ¿no? El enfoque actual de los ensayos clínicos es las campanas de Gauss, hacer estudios poblacionales, ver las medias, y entonces un fármaco que tiene una buena media superior a otro o al placebo para un determinado objetivo clínico, pues se utiliza para todos los pacientes porque ha salido bien. Para todos los que se incluyeron, que tienen unos determinados criterios, pero lo cierto es que los individuos habrá respondedores potentes, respondedores débiles y respondedores idóneos, y habrá gente hasta que sufra daño de las terapias, con lo cual el enfoque hay que precisarlo. A nivel genético hay mucha heterogeneidad, ¿no? El modelo clásico es el de los estudios de asociación basados en genoma completo, que son los GWAS, ¿no? Que es intentar encontrar variantes de un gen único para inflamación, trombosis, calcificación, etc. Al final nos encontramos con patofenotipos súper complejos para la enfermedad cardiovascular. Y luego hay, para que vean la heterogeneidad, pues luego hay enfermedades o condiciones, más que enfermedades, que tienen a veces o están ligadas su incidencia a aspectos genéticos, variantes muy concretos, como el infarto de miocardio y una variante del LDLR, que afecta al metabolismo de las LDL. En la hipertensión pulmonar primaria, pues los BPMR2, que afectan al apoyo del músculo liso, o en la cardiopatía, que os voy a decir, hoy día la genética en la miocardiopatía dilatada es súper intensa y súper importante, y un ejemplo la tinitopatía, ¿no? Con variantes de la titina. Entonces, hay enfermedades cardiovasculares que aún siendo, porque decíamos antiguamente, si os acordáis, no, esto de la genética valdrá para cosas muy concretas, como síndrome de cutis largo, pero no para una miocardiopatía dilatada, que eso tendrá un carácter poligénico. Pues bueno, pues no. Ya se empiezan a ver muchas formas de miocardiopatía dilatada que tienen condición genética, y el infarto lo mismo, y ocurrirá con muchas otras condiciones. Esto conduce, por ejemplo, a un concepto muy interesante, que es el de la biopsia líquida. ¿Qué es esa biopsia líquida? Pues la biopsia líquida es coger de la sangre del paciente, también se puede combinar con biopsia tisular, y a partir del análisis del plasma, de las células circulantes, incluso el tejido, pues hacer un auténtico diagnóstico genético de un paciente que se ha detectado por un screening de imagen, por ejemplo, ¿no? Imaginaos un screening de imagen para miocardiopatía, ¿no? Pacientes sospechosos van luego a este tipo de biopsia líquida, y de ahí derivan unos perfiles de riesgo que nos pueden decir si eso que estamos viendo en la imagen tiene un significado, y como decía antes José Ramón, a dónde conduce, porque a lo mejor estamos viendo que es la forma incipiente de una miocardiopatía dilatada de alto riesgo de muerte súbita, o todo lo contrario. Esto tendrá fortalezas como la sensibilidad, el que no es invasivo, que se integra con otros programas de screening, de imagen, como hemos visto, y la debilidad de los costos, de momento es caro, y que dependerá de cómo se desarrollan los avances de las ómicas diversas, proteómica, microbiómica, etcétera, y la reproducibilidad. La medicina de precisión permite establecer, y aquí se combina, veis, lo que es Big Data, los Neural Networks, etcétera, pues a partir de distintas fuentes de información, de datos, los panomics se llaman ahora, que es la panómica de microbioma, proteómica, metabolómica, transcriptómica, genómica, lo que es el dato clínico, imagen, notas del médico, prescripciones, etcétera. Y luego el exposoma es todo lo que estás expuesto, ¿no? Tu dieta, tu hábito, tu entorno social, tu nivel económico. Todo eso se procesará con lo que estamos hablando, las redes de Big Data, y generará pues auténticas inteligencias artificiales para predecir por dónde va nuestra vida, ¿no? Y por dónde tenemos que tirar. Es lo que Eric Topol, que es un cardiólogo, era cardiólogo, ahora ya es más intervencionista, pero ahora es un gurú de todo esto, está en Scripps, en la Universidad de La Joya en California, y es un gran gurú de todo lo que es medicina de precisión, de todo lo que es tecnología. Y él plantea esto, ¿no? Que un paciente en un futuro será una superposición de niveles de fenotipado, desde el exposoma, que es lo que haces en la vida, lo que comes, el ejercicio que haces, a la epigenómica, microbiómica, metabolómica.
y es el GPS, lo llama él, ¿no? El Geographic Information System de un humano. Esto en 50 años pues, permitirá saber prácticamente de qué vas a vivir, de qué vas a morir, qué fármacos vas a necesitar y por dónde van a flaquear, si vas a tener mucha artrosis, menos, si vas a ser un arteriópata o no lo vas a ser, desde muy joven. El fenotipado, la medicina de precisión, pues permite un fenotipado lógicamente muy preciso. Ahora tenemos una heterogeneidad en el fenotipo patológico de las patologías cardiovasculares. Se irán identificando clústeres, grupos, y luego hay específicos fenotipos de paciente, de individuo. Y esta es una historia, por ejemplo, muy bonita, publicada en New England hace 2 o 3 años, de una enfermedad rara, genética, que daba crisis convulsivas en un niño. Y entonces lo que se hizo un secuenciado completo del genoma. A partir de ahí se hace lo que se llama un diseño de un oligonucleótido antisentido. Eso consiste de alguna manera en, a partir del RNA mensajero, se construye una secuencia de, no muchos, unas 2 o 3 decenas de nucleótidos, y se elabora lo que es un fármaco. Es realmente un fármaco. Un oligonucleótido antisentido es una molécula de DNA, pero que tiene poder. ¿Cómo la testas? Pues la testas en un ensayo clínico que se llama N1 porque hay un solo paciente. Y es que aquí no va a hacer falta 1000 contra 1000 pacientes. En este tipo de estudios es un paciente al que se le da la dosis del fármaco, veis en la gráfica de la derecha, las estrellitas, va subiendo la dosis, y los circulitos son las crisis epilépticas, las que duran más de 1 minuto, el porcentaje de las que duran más de 1 minuto. Y veis cómo va bajando la duración de las crisis, ¿no? Cada vez duran menos a medida que la dosis se ha elevado. Es un estudio N1 basado en un diseño específico genético de un fármaco para esta persona, para un individuo concreto. El riesgo genético se interactúa con el estilo de vida. Fijaros en estos 3 estudios poblacionales potentes, son 50.000 pacientes, como si bien el riesgo genético aumenta la probabilidad de que tengas problemas, eventos coronarios, dentro de cada grupo de riesgo genético, tu estilo de vida también a su vez hace una escalera. De manera que tú puedes tener el riesgo genético alto, pero si tu estilo de vida es muy bueno, pues no tienes tanto riesgo. Casi te colocas al nivel del riesgo intermedio o incluso el bajo. Por el contrario, si tienes un riesgo genético bajo, pero tú eres un desastre en tu vida, pues te colocas a un nivel de riesgo medio, con lo cual interactúan las dos, genética y estilo de vida. Y por lo tanto, cuando hagamos el perfilado de riesgo de un individuo, no nos va a valer solo con la genética, con los oligonucleótidos, single nucleótidos, ¿no? Va a haber que ver el estilo de vida que tienes. Y esto, lo que decimos muchas veces a los pacientes, mire, su genética no la podré cambiar, al menos todavía ahora, pero su estilo de vida sí, con lo cual puedes compensar riesgos genéticos altos con estilo de vida más saludable, ¿no? Y luego otro ejemplo de aplicaciones, tenemos terapias, hoy hablábamos del costo, ¿no? Los inhibidores de los PCSK9, que los usan muchas de las personas que se han conectado hoy, utilizan estos fármacos para sus pacientes que tienen hipercolesterolemias muy rebeldes, familiares o no familiares, para lograr bajar los niveles de LDL. Obviamente nos gustaría saber en quién es sobre todo útil. Bueno, pues en este estudio vemos que son sobre todo útiles frente al placebo si tu riesgo genético es alto, si la población tiene riesgo genético alto, porque aquí reducimos, fijaros, el hazard ratio es de 0,69, un 30%, frente a los demás que tienen riesgos genéticos más bajos, y allí el beneficio del fármaco, aunque existe, pero es mucho más pequeño, con lo cual podríamos ya enfocar las terapias más caras para el paciente que más las necesita. Y así, de alguna manera, pues las técnicas genéticas de última, el state of the art, ¿no? Las más potentes, están revolucionando la medicina cardiovascular. Desde el secuenciado del genoma, por ejemplo, para el screening de la hipercolesterolemia familiar, del síndrome de cuello largo, para seleccionar las drogas en ese caso, o terapéuticas diana, como es el caso de los PCSK9 inhibidores en el caso de hipercolesterolemia familiar. También están los scores de riesgo genético, que permiten definir cuánto riesgo tienes de enfermedad coronaria y pueden modular el inicio temprano o no, por ejemplo, de estatinas, ¿no? O la inducción de células madre pluripotenciales, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues pueden utilizarse en distintas patologías y pueden ser fuente para trasplantes futuros. Y luego las técnicas de CRISPR, que es la edición de genes, que es lo más quizás espectacular, porque te permitiría evitar que la enfermedad aparezca. Si en un embrión editas el gen implicado en la miocardiopatía hipertrófica o en la distrofia muscular de Duchenne, pues vas a evitar que un niño sufra de mañana una enfermedad actuando a nivel de embriones. Aquí ya entran consideraciones éticas que serían motivo de otra presentación,
Pero bueno, ahí están estas posibilidades. Y de esto de genética pasamos a otro tipo de precisión, ¿no? Por ejemplo, somos intervencionistas o cardiólogos, y en la hemodinámica pues también podemos hacer gran imprecisión de todos los datos. Esto es una geografía, lo que veis arriba, normal y corriente, pero abajo fijaros qué sofisticación de análisis para medir el flujo, la tensión de cizallamiento vascular, todo. Prácticamente un perfilado absoluto y completo de cómo es el árbol vascular de un paciente y si necesita un stent en un sitio u otro o no lo necesita, o qué tipo de fármaco podría venirle bien, por ejemplo. El virtual stenting, ¿no? Si yo conozco la hemodinámica perfecta de un segmento vascular y simulo la tensión de cizallamiento que habrá después de un stent, podría de alguna manera definir los puntos de riesgo más protrombóticos o más proinflamatorios o proliferativos y a lo mejor elegir la medida, el tamaño, el tipo de stent, la arquitectura de ese stent o el fármaco que lleve ese stent. Estos stents personalizados pues hoy se pueden hacer, todavía no, hoy son stents de serie para todos los pacientes, pero se podrían hacer stents con incluso bioimprentado de células concretas para situaciones específicas. Un paciente diabético a lo mejor necesitaría un stent diferente a un paciente que no es diabético, o el stent de un infarto o al que colocas en una angina estable, ¿no? Sería diferente. Se ha llegado incluso a colocar microsensores de presión en los stents para detectar cambios de flujo y que te esté avisando ese stent de que está restenosándose o de que está formando trombo, si el cambio es más abrupto, y entonces adelantarte al evento. Esto tiene mucha complejidad, se ha intentado, no es fácil, pero prototipos han existido. Y si hablamos de stent, ¿por qué no de válvulas? Hoy hablamos mucho de las válvulas, hablamos de las válvulas aórticas, que las intervenimos muchas veces, la mitral. Bueno, pues en la personalización, ¿por qué podría ser interesante? Pues que cada paciente es diferente, tiene unas anatomías, unas dinámicas de flujo distintas, y entonces a partir del propio TAC de un paciente se podría diseñar la mejor válvula para ese paciente, para esa anatomía, para esa localización. Estos diseños, que luego serían robotizados, pues permitirían que esa válvula tenga el menor gradiente, el menor mismatch y las mejores condiciones de flujo y durabilidad para esa específica ubicación que va a tener en el paciente en base a sus características anatómicas, fisiológicas, de edad, etc. Y ahora os cuento un poco esta historia, ¿no? Esta historia personal. Esto es un mapa de partes de Boston y de Cambridge, al lado de Boston, donde sale MIT, sale Harvard, un sitio fantástico. Veis qué concentración de centros de alto nivel, abajo Longwood, con la cantidad de hospitales que hay. Y os cuento esta historia porque, bueno, allí se desarrolla un programa que es el de convergencia, que es el futuro de la salud, ¿no? Que se hace converger ciencias de la salud en ingeniería y ciencias físicas para transformar el cuidado y la medicina del futuro. Y bueno, ahí tuve la oportunidad, este es uno de mis grupos, el grupo con el que más estuve, para que veáis la mezcla, ¿no? De ingenieros médicos, electrónicos, computacionales, cardiólogos, matemáticos. Alguien colocaba banderas en ese laboratorio, en ese momento estábamos de esos países, estuve ahora en septiembre con ellos y ya había 20 banderas, o sea, imagínate cómo crece. Las personas van y vienen, ahora mismo en ese lab ya no hay nadie de los que está ahí, ahora están otras personas porque son sitios por los que va pasando gente y van llegando unos y otros. Pero bueno, tuvimos la ocasión de hacer muchas cosas. Hoy no puedo estar con otros Max, un gran amigo con el que tuve la ocasión de publicar muchas cosas. Os voy a mostrar un poquito de lo que él pudiera hablar, hubiera hablado de más cosas, pero bueno, él ha estado, por ejemplo, trabajando en el tema de imagen intravascular. Hemos dicho que sabéis que la aterosclerosis es una causa líder de mortalidad y de morbilidad en el mundo. Y los cardiólogos, para estudiar la aterosclerosis en los vasos, usamos la geografía, ¿no? El cateterismo, veis abajo a la derecha. Para el que no esté cardiólogo o no esté familiarizado, eso es una geografía sin más. Metes contraste y ves la luz de las arterias, ves el hueco, ves la luz. Y luego para ver la pared y la enfermedad coronaria como tal, tenemos técnicas como la ecografía intravascular, el IBUS, o la tomografía de coherencia óptica, que es la otra de color naranja. La coherencia óptica tiene más resolución, pero no ve el vaso completo, tiene menos penetración. La ecografía intravascular tiene más penetración, pero tiene menos resolución. Y esto es algo que a Bax y a mí nos parecía una pena de que dos técnicas tengan una cosa muy buena, otra mala y al revés, y nos gustaría poder darle una técnica a todo. Entonces lo primero que nos planteamos fue cómo lograr que la OCT, que no puedes ver el vaso completo, veis ahí abajo cómo la placa se ve completa por el IBUS, pero no ves muy bien la textura del tejido porque no tiene buena resolución, son 150 micras, mientras que la OCT tiene 10-15. Entonces hicimos un estudio que, basándose en la detección automática de la luz y los sitios donde se podía ver la pared externa del vaso,
finalmente por un surface fitting, por una serie de técnicas, pues permitía a la OCT darte el contorno completo del vaso. Otra cosa también era darle a la OCT la opción de caracterizar el tejido de la placa, ¿no? Los que somos del ámbito este sabíamos que había una ecografía intravascular de colores, que es la que se muestra ahí, que te decía lo que era lípido, calcio, etc. La OCT no hace eso, pero Lambros, trabajando con nosotros allá, pues desarrolló un sistema para enseñarle a la OCT lo que eran los distintos tejidos con un proceso de deep learning, y al final la OCT te daba colores, igual que la ecografía intravascular, ¿no? Tejido graso, lipídico, etcétera. Y luego aquí veis las correlaciones, etcétera, que había y uso OCT para los distintos componentes tisulares. La idea es que la OCT también te diera la composición del tejido de la placa que estás evaluando, que es importante para el tratamiento. Y luego, a partir de modelo computacional y simulación, utilizar toda esta información, por ejemplo, para generar modelos para estudiar propiedades mecánicas, tanto in vitro como in silico, ¿no? Y poder definir, por ejemplo, necesidades de prótesis, de stents, etcétera, en base a las propiedades biomecánicas que se derivan de las técnicas de imagen. Aquí veis, por ejemplo, propiedades mecánicas in silico, ¿no? Viendo los distintos componentes calcio, lipídico, fibroso, etcétera. Y bueno, pues al final hay muchos técnicos de ingeniería, hay muchos técnicos ingenieriles, pero todo esto puede ser muy interesante a la hora del diseño de prótesis endovasculares. Y luego la imagen sintética. Realmente, bueno, si tenemos imagen que procede del paciente, podemos juntar imágenes que proceden del paciente y generar síntesis y así unir lo que es virtual y medicina real. Y esto es lo que, bueno, con los conceptos de Machine Learning, lo voy a mostrar un poco más rápido. Aquí, por ejemplo, veis a la izquierda OCT real, a la derecha sintética, a partir cómo juntamos información de la ecografía intravascular con la de la OCT, tenemos la información tisular y generamos el output, que es una imagen de OCT sintética, y aquí se ve la diferencia. El IBUS ves toda la placa, toda la arteria, pero con poca resolución. A la derecha la OCT real tiene muy buena resolución para definir lo que es la íntima, la media, etcétera, pero no ves el vaso completo. Y lo del medio es una OCT sintética. No está generada por ninguna máquina como tal, sino que la hemos sintetizado a partir de ambas. Y luego, haciendo solo OCT real, te podrá generar este modelo de OCT sintética, que para nosotros es interesante. Imaginaos esto un buen día haciéndolo con CTs o con resonancias, que puedas tener a partir de una técnica una cosa que es superior a lo que ella genera. Imaginaos TAC y resonancia, que yo un día puedo ser capaz de sintetizar una imagen que tiene todo lo bueno del TAC y todo lo bueno de la resonancia en una sola técnica, en un solo formato de imagen. Nos podemos imaginar lo que puede significar, ¿no? Todos estos procesos de inteligencia artificial parten, por tanto, de información de imagen, en este caso, de pobre calidad, dispersa, incompleta, y a través de estos procesos acaba siendo una imagen mejorada, coherente, completa, densa, y esto impactará en la educación y en la información y en la decisión clínica. Eso es así. De alguna manera veis pues, todo lo que Maxa desarrolló a partir de imagen intravascular. Y de alguna manera se trata de esto, ¿no? De conectar medicina física, la convencional que hacemos, con la virtual, ¿no? Toda la información clínica que generamos en la medicina física normal se pasa por los procesos de inteligencia artificial y permiten pues, generar imágenes de síntesis, análisis súper especial de la imagen, generación de modelos y al final pues, pasar de nuevo al ámbito de la medicina física para ayudar al clínico a decidir intervenciones y hacerlas de una manera u otra. Esto es la conexión de ambas formas de hacer medicina, la medicina física, podemos decir, real y la virtual, que conectan de esta manera. Esta imagen viene de una editorial que podéis leer, que está en la revista que tenemos en Cardiología Intervencionista en España, que es International Cardiology, y donde se ve que Max Ollender, con Eliezer Edelman, el gran jefe de MIT con el que trabajábamos, les encargué por ello esta editorial a la revista. Podéis entrar más en detalle, ¿no? Y es lo que dice aquí, ¿no? Que la convergencia que viene en la imagen intravascular al introducir el procesado computacional y el modelaje. Esto es para imagen intravascular, pero puede ser para imagen oncológica, para neuroimagen, para imagen digestiva, no tiene límites. Es para todo tipo de imagen médica. Otra importante persona que vendrá a hablarnos, que es mi amiga Sara Motamed, que es una médico ingeniero, es ingeniero realmente, pero tiene formación clínica de Irán. Pero que bueno, todos sabemos cómo es Irán y ella marchó hace tiempo de allí y estuvo en Estados Unidos, ahora está en Canadá en McMaster, porque tiene las opciones de hacer muchas más cosas de las que tendría en Irán. Y ha desarrollado una cosa muy interesante. Lógicamente, los modelos diagnósticos
se basan habitualmente en lo que llamamos en subgrupados, en poblaciones, en subgrupos, en estratificación de subgrupos. Obviamente el ideal sería hacer la posibilidad de personalizar con paciente específico. Y eso es lo que hacen ellos con estos modelos tan complicados, que parecen circuitos eléctricos. Yo cuando vi por primera vez esto me recordaba a los circuitos eléctricos del instituto que hacíamos en el BUP. Ellos, a partir de imagen no invasiva, ecodoppler cardíaco, diseñan estos circuitos que se llaman Lumped Parameter Models, que simulan todo el comportamiento del sistema cardiovascular, pero la terminología es eléctrica, porque utilizan capacitancia, inductancia, resistencia, amplitud, etc. O sea, es muy bonito ver el paralelismo de unos conceptos de la electricidad con los de la fisiología cardiovascular. Y aquí se elaboran modelos que, bueno, se pueden también generar a partir de cosas mucho más complejas. Aquí, por ejemplo, el modelo se ha desarrollado a partir de una resonancia magnética de 4D flow, de 4 dimensiones flujo. Tecnología que todavía no hay en muchos sitios. Por eso Zara lo desarrolló con ecocardiografía y no con esta técnica, pero se puede hacer todavía mucho más sofisticado a partir de esta técnica en la que vemos el flujo perfectamente. Estos modelos te permiten hacer cosas como esta, ¿no? Un paciente que tiene 2 enfermedades valvulares, la mitral y la aórtica, y dices, bueno, ¿qué le va a pasar a la mitral cuando cambie la aórtica? ¿Qué le va a pasar al paciente si cambia las 2? ¿Qué le va a pasar al paciente si cambio una? ¿Cómo va a funcionar ese corazón si corrijo una o 2 o ninguna? Este estudio, que es de enfermedad valvular mixta, pretendía predecir eso. En base a información no invasiva, tensión, eco, pues genera el modelaje y te permite introducir variaciones, como es cambiar una válvula, cambiar las 2, etc. Y finalmente el objetivo final, no voy a contarlo más porque ella contará esto y más cosas, pues es a partir de un paciente que genera datos clínicos, desarrollar estos modelos multiescala específicos y de ahí, a raíz de ello, pues derivar decisiones terapéuticas, intervenciones concretas, fármacos, predicción de riesgo, predicción de evolución. De alguna manera, en la medicina de precisión tiene mucho que ver la ingeniería, porque la ingeniería es la madre de la precisión y es la que nos ha enseñado todo esto, ¿no? Aquí veis una imagen muy bonita de un brazo robótico con un corazón que pudiera ser en un futuro de diseño artificial, y esta ingeniería pues, nos va a permitir un cuidado médico mucho más preciso, ¿no? Y más reproducible. Ahora os quería comentar algo sobre la estenosis aórtica. Para los que son clínicos, sobre todo cardiólogos, saben que es una enfermedad muy común, es la valvulopatía más común, y desarrolla una enfermedad que es la estenosis aórtica, y es que los velos se engruesan, se calcifican, y a partir de cierta edad pues, la válvula abre mal, abre menos, como veis aquí, a la izquierda la válvula normal, luego una estenótica, como abre mucho peor, y es lo que llamamos la estenosis aórtica, ¿no? Como digo, es la valvulopatía más frecuente. Realmente, si cogemos lo que se hace a nivel cardiovascular, lo primero sería lo coronario, que es muy frecuente, tendríamos luego la estenosis aórtica, luego ya vendría la intervención mitral, etcétera, pero la estenosis aórtica es súper común. Esto es lo mecánico, la parte más mecánica. A nivel de electrofisiología, pues tenemos también como muy frecuente la fibrilación auricular, etcétera, pero la estenosis aórtica pues es sin duda alguna una de las intervenciones más frecuentes. Por ejemplo, para hacerse una idea, como en Cantabria al año, pues pueden hacerse 200 y algo intervenciones sobre válvula aórtica, ¿no? Aquí veis un ejemplo de ecografía tridimensional de una válvula que abre muy bien en el lado izquierdo con sus 3 velitos, y en el otro lado pues es una válvula que además tiene la circunstancia de que es bicúspide. O sea, el paciente nació con 2 velos y solamente pues, no tiene 3, y además está estenótica, con lo cual veis la diferencia de apertura entre una y otra, y el problema que esto genera pues, son síntomas de estenosis, síntomas de insuficiencia cardíaca, de angina, de síncope, y los clínicos sabemos que una vez que da síntomas, pues esto hay que intervenirlo. Si no intervienes a un paciente con estenosis aórtica, pues el paciente empeora, va ingresando y un buen día fallece. Entonces, la forma clásica de intervenir la estenosis aórtica fue siempre la cirugía de recambio de la válvula, pero desde hace unos años, desde hace 20 años exactamente, el doctor Crivier desarrolló la TAVI, que es la válvula aórtica que se implanta por catéter, en este caso, pues la mayoría de las veces por arteria femoral, pero se puede implantar por otros accesos. Aquí está el primer paciente del 2002, nosotros nos formamos con Alain Crivier unos pocos años después de esa foto, y en el 2008 empezamos aquí con esta técnica. Les estoy poniendo un poco en antecedentes para ver luego de lo que vamos a hablar de precisión con la técnica de TAVI, ¿no? Una técnica que, hombre, ha sido un gran avance, porque de una cirugía cardíaca abierta pues se ha pasado
a un procedimiento en el que se puede hacer percutáneo, como veis ahí, con una mínima incisión en la ingle de la pierna. Esto es un ejemplo para los que no están familiarizados con esta técnica. Vemos una aorta, inyectamos el contraste, la válvula abre poquito y ahí se está poniendo la válvula. Es una válvula balón expandible, las hay balón expandibles, las hay que son autoexpandibles, que es a sacarlas de una vaina se van expandiendo. Esta es con balón. Y una vez expandida la válvula, unos segundos, pues se inyecta contraste. Y bueno, por lo que se ve es que la válvula ya, que es la que está dentro ahora de la corona, funciona perfectamente la nueva y la vieja queda abierta y rechazada. Bueno, ¿y por qué les cuento todo esto de las TAVIs famosas, ¿no? Como he dicho, hay balón expandible, autoexpandible, la mayoría se ponen por vía femoral, un 97% por la vía femoral, y hay muchos tipos, hay muchos diseños. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Pues que nosotros, a nivel, todos los hospitales de España, todos los cardiólogos del mundo, pues envían a sus pacientes a recambios de válvula aórtica, ya sea con TAVI o con cirugía. Pongo el ejemplo de TAVI porque este estudio se hizo en los de TAVI, que hoy día son ya mayoría, pero también con cirugía. Pues lo que vemos es que hasta una quinta parte de ellos, aunque tú les cambies la válvula, siguen teniendo pobre calidad de vida tras la técnica e incluso un porcentaje de un 10-20% fallecen en 1 o 2 años después del procedimiento. Entonces, esto que parece algo bueno, ¿qué será? ¿Por otras cosas? ¿Por otras patologías? Pues realmente no. Realmente hay parte, quizá una pequeña parte se puede explicar, porque además tenían una disfunción ventricular severa, una valvulopatía mitral, etc. No. Muchos realmente es un misterio, porque realmente aunque les pones la válvula, no mejoran mucho, incluso van mal. Entonces nosotros planteamos estudiar un poquito qué predice esto, porque va a ser útil para indicar mejor la técnica, ¿no? Tanto de, insisto, de TAVI, pero también de reemplazo quirúrgico, me da igual. El modelo que utilizamos aquí para el estudio fue TAVI, pero es cualquier intervención de sustitución de la válvula. Entonces aquí viene un estudio que ha sido el doctorado de Gabriela Veiga Fernández, que es una cardióloga intervencionista de nuestra unidad de Gijón, como Íñigo, por ejemplo, por cierto, ¿eh? Y ella ha hecho un estudio con nuestro grupo, que es este estudio de mejoría funcional objetiva tras TAVI, implicaciones pronósticas y desarrollo de un modelo predictivo integrador. Lo hemos hecho en colaboración con un hospital israelita y con el MIT de Boston, de Estados Unidos. Y el objetivo era ver eso, ¿no? ¿Cómo mejoran realmente los pacientes después de una TAVI de manera objetiva? ¿Qué implicaciones pronósticas tiene eso? Y ver los predictores que se asocian a esa mejoría y ver un modelo predictivo. Muy fácil, muy rápidamente se trata de, los métodos fueron pacientes consecutivos, esto es prospectivo obviamente, y todos los pacientes que se sometían a la técnica se les medían muchas cosas antes de la técnica y luego después de la técnica y en varios periodos de tiempo, ¿no? La mejoría funcional la medíamos de manera muy clara, o sea, el paciente tenía que hacer un test de marcha de 6 minutos antes de la intervención y en periodos de tiempo posteriores, y medíamos un marcador de fallo cardíaco que es el NT por BNP, un marcador que indica cuánta insuficiencia cardíaca tiene un paciente, ¿no? Y es una manera objetiva de medirlo, porque las formas habituales de preguntar al paciente si están bien, pues bueno, a veces sí, y te orientan, y muchas veces son ciertas, pero el paciente tiende a sesgar un poco y darte más mejoría de la que realmente existe. Además, no lo puedes objetivar. Luego hemos visto el seguimiento clínico a 2 años y hemos validado lo que hemos encontrado en esta cohorte en otra cohorte de derivación. Se han medido muchas cosas en los pacientes, en el ventrículo, muchos parámetros de la válvula y muchos parámetros de la vasculatura, de la aorta. Hemos medido todo lo que se puede medir cardiovascularmente en los pacientes. No voy a decir uno por uno los parámetros, pero sí, bueno, deciros que se ha medido todo lo que puede, cómo puede funcionar todo el sistema cardiovascular en cada paciente. Y se ha medido pre al procedimiento, se ha medido después del procedimiento, ¿no? En distintos espacios temporales. También se han medido muchas cosas de calidad de vida, etcétera, pero para lo de hoy vamos a los aspectos más fisiológicos y objetivos. Ha habido una corte de derivación para sacar el modelo predictivo, que fueron pacientes tratados del 18 al 20, y luego otra de validación del 20 al 22. Primero, lo que ya esperábamos, mejoría funcional objetiva, un 81%. Esto cuando se lo dices a mucha gente que hace intervenciones o que envía pacientes a las intervenciones, les cuesta entender, pero ¿cómo es posible que un 20% no hayan mejorado? Si se le hemos quitado la válvula, que estaba muy cerrada. Bueno, ahí están los datos. En cuanto a mejoría subjetiva, mejoran un 90%, ¿ves? Algo más. Siempre la gente es un poco más optimista. Por lo tanto, estos son los porcentajes, pero hay un porcentaje que no mejora. Y el que no mejora objetivamente muere más. Aquí veis a los 2 años que prácticamente un tercio han muerto de los que no han mejorado objetivamente, mientras que los que mejoran objetivamente
fallecen un 9%, que bueno, hay que tener en cuenta que son pacientes muy mayores. Los de TAVI son casi todos pacientes mayores de 80 años o de 75 últimamente. Y luego pues aparecen otras patologías, pacientes que también tienen su oncología por medio, infecciones, neoplasias. Bueno, son gente mayor, ¿eh? En la edad media de 82 años. Y luego, pero lo que llama la atención es la diferencia ya de mortalidad que te marca el que mejoren funcionalmente o no, te está diciendo algo. Y de hecho vemos que los que mejoran aumentan el test de la marcha y los que no mejoran incluso lo empeoran, hacen menos metros en la marcha. Y el NT/BNP pues baja en el caso que en los que mejoran, de verde, pero en los que no mejoran, que es el rojo, pues ahí veis que no cambia el marcador, te sigue marcando insuficiencia cardíaca. Por tanto, sí que tenemos claramente dos grupos definidos, ¿no? Uno mayor, 80%, que van muy bien, y otro 20% que no. Vimos parámetros diversos, como el corazón que está hipertrófico, grueso, por culpa de la estenosis aórtica, pues mejora en los que mejoran. Se reduce el grosor de la pared posterior, del septo, etcétera, aumenta la frecuencia de eyección, aumenta el volumen de eyección del ventrículo y los gradientes bajan en los dos. Realmente esto es lo que es súper interesante, que los pacientes de rojo también baja mucho el gradiente aórtico, el mean aortic gradient, pero no mejoran funcionalmente. O sea, realmente lo que hemos quitado no le ha impactado definitivamente. Otros parámetros más complejos, como el análisis de la onda de pulso, el augmentation index, pues se ve que decrecen los dos grupos, en el que mejoran y el que no, pero fijaros un dato muy importante, es mucho más alto de inicio en los que mejoran. Y la velocidad de pulso, pues un poco al revés. Hemos hecho un análisis estadístico para ver qué predice la mejoría. Nos ha salido que el gradiente aórtico de más de 40, el augmentation index también elevado y la grosor de pared posterior. Después hemos hecho unos valores de corte para estas variables y hemos metido ya todo el conjunto de variables clínicas y nos han salido como predictores el gradiente, el augmentation index, el grosor de pared posterior y la fibrilación auricular. Y ya convertido en score, en función de los ratios, pues tenemos que nos sale un score. O sea, una escala que te permite predecir la mejoría después de un recambio aórtico. Ese score es el GAPA score, que se basa en estas variables, ¿no? Tener un gradiente de más de 40, una augmentation de más de 45, una pared posterior de menos de igual a 12 milímetros y no fibrilación auricular. Hay un error aquí en lo de augmentation index, no es milímetros de mercurio, es 45%, ¿eh? Es un error de transcripción que luego se corrigió en la versión final. Entonces, este score tiene una hora bajo la curva en las curvas ROC de 0,8 aproximadamente, tanto para el paciente total con estenosis aórtica como para los de bajo gradiente, lo cual realmente es espectacular, ¿no? Y veis aquí cómo cuanto más bajo es el valor del score, pues menor es tu probabilidad de mejoría. Cuando el score es menos de 6 o menos, pues son muchos más los pacientes que no mejoran que los que mejoran, tanto en el grupo total de pacientes con estenosis aórtica como en el grupo de bajo gradiente, que es un grupo siempre muy complejo, ¿no? El de estenosis aórtica que no abre, aunque no genera muchos gradientes, ¿no? Porque ahí nunca hemos sabido muy bien cómo decidir si eso es severo o no. Y fijaros cómo rinde este score aquí. Y esto es un poco el resumen, ¿no? De cómo vemos lo que os he ido enseñando a lo largo de las diapositivas, ¿no? De un nuevo score que va mucho más allá del gradiente para definir qué paciente mejora más o menos y que esto puede ser útil para decidir, por ejemplo, si intervienes a un paciente que por otras causas pues es más de borderline, ¿no? Imaginaros estos pacientes muy mayores, algo frágiles, con estenosis aórtica y dices, entraré en el territorio de la futilidad, ¿merecerá la pena hacer algo en esta válvula? Bueno, pues con este score a lo mejor te puede decir, desde luego que sí, tiene una probabilidad de mejoría enorme, o mira, no vas a mejorarle, prácticamente va a haber más probabilidad de lo contrario. Entonces puedes optimizar la decisión clínica o modular el tratamiento médico después del recambio. Tienes que ser más estricto en eso. Entonces, bueno, es una aportación que hemos hecho, ¿no? Y es eso, ¿no? Poder definir, precisar más la condición que está imponiendo la estenosis aórtica en un paciente y por lo tanto saber con mayor precisión, lo repito, qué ocurre cuando le cambias la válvula a ese paciente. Y el siguiente estudio y último que os comento, penúltimo, perdón, es también en el mismo ámbito, por si voy a ir más rápido, y aquí nos han ayudado una matemática y una ingeniero de hidrodinámica. Julia, que es matemático y sobrina mía, canaria, y María Emilia Maza, que está en el Instituto de Hidráulica, súper prestigioso Instituto de Hidráulica de aquí de Cantabria. Diréis, ¿y qué han hecho para estar aquí ingenieros y matemáticos? Pues lo que hemos visto es lo siguiente. Os voy a enseñar una cosa, voy a ir más rápido, quizás esto lo voy a obviar porque esto es igual que en el otro estudio. Han hecho lo siguiente, yo les sugerí esto, que es coger la presión que hay en la aorta, coger la velocidad de la sangre en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, justo la sangre qué velocidad lleva antes de la válvula que está estrecha,
y entonces, punto a punto, coincidente en el tiempo, hacerme un asa, una especie de asa, de curva, que combina la presión en la aorta con la velocidad de la sangre antes de la válvula. Y hemos inventado lo que se llama un asa de velocidad-presión en relación a la válvula aórtica. Y entonces estos parámetros que hemos definido, fijaos en el ángulo alfa que aparece ahí, pues hemos visto lo siguiente. También hemos encontrado lo mismo, pacientes que mejoran y que no. De nuevo, mejoraban. Los que mejoran viven más que los que no mejoraban. Y esto es lo que ocurre. Los pacientes que tienen el ángulo alfa más alto son los que mejoran. Los pacientes que tienen el ángulo alfa muy bajo son los que no mejoran. Entonces hemos encontrado un parámetro muy especial que relaciona presiones en distintos niveles de velocidad y que te permite predecir las cosas. Y luego, si os fijáis en el paciente que hemos dicho antes que mejoraba, cuando le pones la válvula nueva, después de la TAVR, TAVR Stabi, es lo mismo, para que los anglosajones usan la R. Fijaros el ángulo alfa como se cae para abajo del todo una vez que le cambias la válvula. Y abajo vemos lo que hace la velocidad del flujo y la presión antes, cuando tienes la enfermedad, la válvula cerrada, y a la derecha, cuando te han cambiado la válvula. Este es el patrón de un paciente que mejora. Entonces, aquí repito, paciente que va a mejorar, esto es predicción, esto se hace antes de cambiar la válvula. Paciente que te va a mejorar poco, esto se mide antes. Estas son las curvas de precisión, de predicción, y se ve como el área bajo la curva pues es mejor para el parámetro este derivado de estas curvas que para el gradiente aórtico de siempre, o la impedancia valvular arterial, que también la utilizamos mucho, que es combinar gradiente y presión arterial. Y en el bajo gradiente, pues es lo mismo. O sea, hemos encontrado un parámetro que es mucho mejor que el gradiente y que otras cosas que utilizamos en clínica habitual para predecir cómo se comporta un paciente al que le cambiamos la válvula aórtica. Por lo tanto, el análisis de este nuevo concepto, que es las asas o curvas de presión-velocidad, permiten predecir de forma independiente la mejoría funcional después de TAVI y, por lo tanto, pues, nos va a ser muy útil para indicarle la intervención en muchos pacientes o qué esperar de ella. Y pasamos de la estenosis aórtica ya a lo último que os quería comentar en precisión. También un estudio nuestro, en este caso es el PhD de Tamara García Camarero, que es cardióloga intervencionista de nuestra unidad, que ha estudiado la progresión de la enfermedad coronaria. Hay pacientes que ingresan con un cuadro coronario y en los siguientes años van muy bien, no vuelven, siguen vivos años y años, no te vuelven. Y hay pacientes que a los 2 años vuelven con otro infarto, a los 4 años vuelven con un tercero. Y siempre nos ha intrigado decir, bueno, aparte de que esos pacientes muchas veces que siguen fumando o que sigan con la tensión mal controlada, etcétera, ¿habrá algo que les identifique? Que de antemano me pueda decir, cuidado que yo soy propenso o de riesgo y voy a progresar rápido. Veis aquí una arteria que está más o menos bien y como a la derecha ha progresado una estenosis en el punto de la flecha súper severa. Esto es lo que hemos hecho en este estudio, en el que hemos comparado pacientes que después de una angioplastia PCI han estado 10 años sin problemas, frente a un grupo que hemos llamado el Fast Clinical Progressor, que ha tenido al menos 3 procedimientos en los 10 años posteriores de tener una angioplastia. O sea, a un lado tenemos el que está estable de perfecto 10 años sin problema y al otro lado el que ha repetido y ha recurrido mucho. Y hemos encontrado diferencias genéticas, diferencias también séricas en expresión, pues en moléculas como el PCSK9, la interleucina 6, la APOA1, etc. De alguna manera unos están relacionados con el progresador rápido y a la izquierda pues vemos cosas que están relacionadas con el estable, ¿no? La HDL nos sorprende que sea así, o la APOA1, y en el otro lado nos sorprende el PCSK9. Pero lo más interesante para mí ha sido los polimorfismos, porque hemos visto esto, ¿no? El progresador clínico combina 3 polimorfismos relacionados con la inflamación y los lípidos, interleucina 6, inflamación, PCSK9, lípidos, del TNF, y esos 3 polimorfismos están presentes en un poquito más de la mitad de los progresadores rápidos y solo en el 18% de los estables. O sea, como hemos dicho al principio, la información genética no te va a dar toda la película. Ya hemos visto que el estilo de vida es súper importante y por lo tanto no toda la explicación te va a dar la genética. Por eso ese 52 no es un 80% y ese 18 no es un 5%. Hay que incorporar otras variables, como os he dicho, como seguir fumando, la obesidad, etc. Pero fijaros lo que marca la genética. El tener estos 3 polimorfismos ya te está condicionando un alto riesgo de ser progresador rápido. Mientras que el no tenerlos te está marcando una probabilidad mayor de ser un paciente más estable. Eso lógicamente no es ninguna tontería, porque estas características las puedes definir y encontrar desde un principio y entonces hacer una prevención más precisa.
¿Cómo? Pues en el paciente que detecto, por ejemplo, los 3 polimorfismos después de haber tenido un infarto, a lo mejor a ese paciente le tengo que orientar a terapias de prevención más potentes, ¿no? Como los inhibidores estos PCSK9 y bajar el colesterol LDL muchísimo. Mientras que en un paciente que no los tiene, puede ir con estatinas, puede ir a los objetivos convencionales, pero sin una agresividad especial, con una intensificación más convencional. Por lo tanto, esta prevención más precisa se ve ayudada por un perfil genético que te está diciendo, cuidado, que yo voy a ser un repetidor, voy a volver por aquí más veces o incluso voy a morir porque voy a tener más infartos, o lo contrario. Bien, esto es el último estudio que os quería comentar, pero no olvidemos esto, y a mí este chiste me gusta, porque ahora que estamos con el tema de que los médicos no tienen tiempo para los pacientes, fijaros lo que pasa aquí, ¿no? El médico está mirando la analítica y claro, la señora dice que por favor que mire al paciente, para que vea el problema real que tiene. Entonces, lo que nos puede pasar es eso, perder la perspectiva de estar todo el día viendo datitos, números, pantallas y no hacer caso a los pacientes, ¿no? Yo en ese aspecto recomiendo este libro de Eric Topol, que dice que cómo la inteligencia artificial hará la medicina humana de nuevo, que parece paradójico, pero si lo lees se entiende fácilmente. Si a mí desarrollo sistemas que me van a informar mucho y rápidamente y con una precisión tan grande de por dónde va un paciente, qué pruebas pedir, cómo interpretar esas pruebas y qué terapias van a ser las mejores, pues seguramente tendremos mucho más tiempo para charlar con el paciente, porque a golpe de una tecla voy a tener decisiones muy rápidas y no voy a tener que estar integrando mucha información porque el sistema lo va a hacer por mí. Entonces, podría retornar una medicina más humanística. Por eso recomiendo este libro, que es reciente y que te abre mucho la cabeza. Y bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que os quería contar, ya sé que es largo, pero bueno, tenía que cubrir el tiempo y también el tiempo que Max no iba a estar con nosotros y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Chema. La verdad es que yo creo que podríamos seguir hablando de esto muchísimo, ¿no? A mí me gustaría centrarme, porque claro, hay mucha información, ¿no? Pero mira, me gustaría centrarme en una primera parte, sobre todo de tus primeras diapositivas, y sin duda en esta última, que es algo que me da un poco de miedo, ¿eh? Si quieres empezamos por esta. Me da un poco de miedo cómo en el futuro pues las nuevas generaciones de médicos, porque no sé si a nosotros o a mí personalmente, en mi práctica clínica, me va a afectar mucho todo esto, porque creo que es una medicina futurista que ahora mismo estamos trabajando con algunas de las cosas, pero no me va a llegar, pero en el futuro sí. Entonces, lo que sí que me da miedo, que ya lo veo en las generaciones de médicos más jóvenes, es cómo van a adoptar toda esta medicina futurista, porque no deja de ser medicina futurista, de cara a la pérdida de ese humanismo que muy bien en ese libro que yo recomendaría a todos que le leyeseis, porque es de lectura fácil y que aporta muchísimo. Es decir, cómo no se puede perder el aspecto humanista de la medicina con todo esto. Es decir, y ese chiste, esa slide que has presentado, pues es la triste realidad, incluso de hoy, a unos niveles mucho más bajos en cuanto al ejercicio de la medicina de alto nivel, pues se está haciendo, ¿no? Con que no ven los médicos a los enfermos, no le miran ni tan siquiera la cara. Es decir, estamos mirando unas pantallas, estamos cortando, pegando, y luego al final, ¿y qué es lo que tengo? Pues efectivamente, el enfermo está atravesado con flechas, pero solo le preocupa el colesterol, ¿no? Ese es un aspecto que yo creo que podríamos luego comentar. Y luego, otro aspecto que me parece muy importante como concepto es que efectivamente hay que distinguir entre curar, prevenir y predecir. Ahora bien, esos modelos predictivos van a servir. Es como un círculo vicioso, sí. Van a servir para prevenir, sí. Para curar mejor. Para ver la futilidad, que a mí me parece muy importante, porque estamos efectivamente, estos trabajos que estáis haciendo son fantásticos y tienen muchísima aplicabilidad en el futuro. Estamos haciendo cosas que no servimos, no sabemos para qué sirven, qué resultados tenemos. Y yo creo que tenemos que ir a una medicina de resultados de verdad, en general.
¿Sí? Esos son para optimizar todas estas decisiones clínicas. Esos son mis dos comentarios que yo quisiera que, no sé, Íñigo, si también tú puedes aportar al respecto, pero es la base de todo este fórum, yo creo que de medicina de precisión, que nos debe hacer pensar para el futuro. Sí, yo creo que lo que has comentado hay que rediseñar al médico, si te das cuenta. O sea, realmente el problema es que todo esto está llegando muy rápido. Yo lo hablaba ayer con las redes sociales, hablaba con una psicóloga infantil por una amistad y me decía que, claro, que todas estas redes sociales han hecho que el niño sufra pues una transformación y que no le entiendan los padres, porque obviamente cuando tú tienes un niño que está tantas horas delante de un móvil viendo la pantalla, claro, tú como padre, la brecha generacional se nota más que nunca. Está en otra dinámica, no lee libros, hace solo las pantallas, tiene 1000 amigos, se envía cosas con gente que vive hasta en otro continente y nosotros que somos de la generación del baby boom, pues tenemos problemas para entender cómo lidiar con eso. Entonces en medicina pasa lo mismo. El médico actual es un médico curativo, prevención convencional clásica, pues imagínate, en 5 o 10 años el médico actual tendrá que utilizar técnicas como estas, ¿no? de precisión y algoritmos que le llevan a decir, este paciente tiene que hacerle esto y lo otro. Y esto tiene sus peligros, ¿eh? La medicina digital también, hay un libro muy chulo que dice esperanza, excitación y daño de la medicina digital, porque establece conocimiento correlativo, no causal, con lo cual te puede decir que para este paciente lo mejor es esto y le está cagando. Y tú dirás, sí, la puede estar pifiando totalmente porque el sistema pues establece correlaciones, ¿no?, entre cosas, pero no tiene un razonamiento causal dentro, ¿no? Entonces, el cómo integrar toda esta medicina de inteligencia alimentada por la inteligencia artificial en el cuidado clínico convencional, pues va a exigir reformar los currículum. En las universidades y en las facultades de medicina va a haber que hablar mucho más de esto de lo que lo hablan, que no lo hablamos nada, o como mucho una charlita de media hora en sexto que te dio un tipo que vino por allí. Va a haber que enseñar a manejar todas estas herramientas, a entenderlas, a ver qué limitaciones tienen, a no creértelo todo, porque te va a llegar gente con, mira, esto es una herramienta de la inteligencia artificial, que tú metes los datos del paciente y mira lo que te sale, el tratamiento que necesita y lo que se va a morir al año. ¿Con quién ha hecho esa herramienta? ¿Con qué datos lo han alimentado? ¿Qué procedimiento de entrenamiento tiene el training set que se llama de ese algoritmo? De momento la gente, como no sabe, pues lo tragará y lo comprará, o te lo venderá un laboratorio, te lo ofrecerá, lo pondrás instalado en tu ordenador, pero la complejidad nos puede hacer perdernos en el lost in translation, que se dice, ¿no? Perderte un poco en el mundo, ¿no, Íñigo? Sí, yo pienso que realmente lo que es difícil es lo que decía José antes, que es la formación de la gente más joven que está teniendo ahora, integrar todo este cambio que es profundísimo, y no olvidarnos de la formación de la medicina clásica, porque si te acuerdas que estuvimos en una reunión, Chema, en el 2019, que montaron los del 12 de octubre en un foro en Madrid que era interesantísimo sobre diversos temas y se habló del tema este de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Siempre se decía finalmente que cualquier diagnóstico que se hiciese podía ayudarte a la máquina, podías tener los datos de la inteligencia artificial, pero finalmente tenía que ir firmado eso por un médico siempre, ¿no? Sí. Entonces, sí que va a tener que hacerse una conjugación entre lo que te da la máquina y un poco el sentido común, pero para eso es fundamental que el médico que se forme no se olvide de lo que es la medicina clásica y la deducción y la exploración, que es un poco lo que nos pasa ahora en cardiología. Auscultar no sabemos. No. Esperando siempre la eco, ¿no? Y dices, ¿para qué voy a esperarme en hacer una buena auscultación si la eco va a dar mejor información que la que estoy llorando, ¿no? Puede pasar un poco esto también, ¿no? Que nos olvidemos de la formación y del pensamiento clásico para decir, ¿para qué voy a hacerlo si va a venir luego la maquinita a decirme eso? Y me lo va a decir, claro. Pues lo que te decías, Íñigo, dice alguien, ¿para qué un fonendo? Sí, es que un día a lo mejor no tengo eco. El problema es que a lo mejor un día estoy en un entorno médico en el que no tengo esa máquina. El problema es que el médico ahí pues, va a estar perdido. Es verdad que es mucho mejor y hoy día hay un eco tamaño iPhone, ¿no? Lo pones y es mucho más preciso que tu auscultación. Pero al enseñar la medicina de dónde viene es bonito, igual que en la historia te enseñan la historia desde los orígenes de los tiempos, no te enseñan solo el siglo XX, ¿no? Quizá para entender el siglo XX necesitas los siglos previos. Entonces en medicina, para entender la medicina necesitas ir a las bases, ¿no? Y a los principios, aunque luego manejemos todos ecos portátiles y cartos y estudios electrofisiológicos espectaculares y esto que os he enseñado de modelos multiescala de fisiología, ¿no?
Pero la enseñanza clásica debe ir un poco enseñarnos de dónde venimos, dónde viene el clínico. Pero no, los jóvenes, sobre todo a mí me preocupa. Yo doy clase en la facultad y veo que el currículum sigue siendo un poco clásico y no enseña estas cosas, ¿no? Y debería empezar a enseñarlas porque son las herramientas que van a utilizar. Viene la generación del baby boom, que somos los nacidos en los 60, también algunos en los 70, que es una cantidad de gente enorme, que vamos a empezar a enfermar, espero que muy tarde, pero vamos a traer una epidemia de enfermedad cardiovascular, así de claro, y oncológica y todo. Y el costo de eso va a ser espectacular. Si queremos mantener la sanidad pública como la conocemos, o afinamos quién necesita esto, quién no, y bien aplicado, o estamos finiquitados, porque realmente no vamos a poder dar chocolate para todos, ¿verdad? Realmente va a tener que... Entonces, es hasta una necesidad de salud pública esto. Ya no solo es precisión para que el paciente muera, este paciente en concreto le vaya mejor, sí, pero también medicina social, porque va a ayudar a que los recursos se optimicen mucho más. O sea, demos a la gente lo que necesita de una manera precisa. Porque ya veis, 20% de pacientes que les reclames una válvula y para que no se enteren. Pero vete a cualquier fármaco, pasa igual. Y a cualquier intervención. Resulta que hay pacientes que no... Hay que definir mejor. Y en oncología no te digo nada. Nosotros estamos muy lejos de la oncología en esto de precisión. En la oncología sí que tienen ya... estáis viéndolo con la inmunoterapia, la oncoterapia, todo este tema. Basado en perfiles genéticos, fenotípicos, marcadores, ¿no? Y en función de esos marcadores te dan una terapia u otra terapia, y las sobrevidas en cáncer ahora están cambiando radicalmente. Nosotros en cardio estamos todavía, yo creo que atrás. En la dilatada se está viendo más con la genética, en algunas cosas de arritmias también, el tema genético. En el tema de arteriosclerosis todavía no. Funcionamos con lo clásico, lo de Framingham y poco más, yo creo. Alguno mide de vez en cuando alguna cosa, pero vamos, no, todo investigacional. Pero bueno, hay que empezar a hacerlo. Yo creo que lo comentabas antes de lo del currículum, a mí personalmente no me da ningún miedo eso, porque yo creo que eso enseguida las universidades, las más avanzadas, van a empezar a introducir todo este tipo de formación. Yo no creo que sea tampoco una formación complicada, porque la máquina, afortunada o desgraciadamente, nos va a dar muchísima información. Es decir, yo creo que el aprendizaje de esto va a ser bastante más sencillo que la medicina clásica que llevamos hasta ahora, ¿no? Sí. ¿No? Una pregunta que yo quería haceros es ¿cómo pensáis que va a quedar la investigación? Porque yo lo que veo es que los estudios retrospectivos clásicos con esto se han acabado completamente. Es decir, en el momento que se haga lectura de lenguaje inteligente combinado con la inteligencia artificial, yo creo que los prospectivos sí que tienen sitio. El clásico es randomizado caro, ¿no? Para fármacos nuevos, para terapias nuevas, pero lo que es el retrospectivo es algo ya, yo creo que muy romántico, que se va a quedar. Sí. Es que lo que te digo, Íñigo, en un ensayo ahora lo que se va a hacer va a ser recoger tal cantidad de información de los pacientes que al final te va a salir una granularidad tremenda del fármaco que has estudiado. Te va a salir perfectamente definido qué paciente le ha funcionado y qué paciente no ha funcionado, cuál es el paciente ideal, porque en función de su ómica, ¿no? O sea, en los trials lo que te van a pedir sobre todo es tú dame información del paciente, mucha, que ya vamos a ver nosotros en quién funciona el fármaco y en quién no. En quién va a mejorar. Incluso lo harán sin necesidad de esperar 5 años a ver quién vive más o menos, ¿me entendéis? O sea, el problema del ensayo N1, que se llama, es que el fármaco te va a decir si va a mejorar la supervivencia sin que tú demuestres que mejora la supervivencia, que es lo que el ensayo clínico tradicional es súper caro. Necesitas miles de pacientes, años de seguimiento, millones de euros. Entonces, si hacemos un ensayo tipo N1, en el que aparezcan objetivos surrogados de mucha precisión, yo puedo hacer un ensayo con muchísimos menos pacientes y con un seguimiento mucho más corto, casi sin seguimiento, y decirte, este fármaco va a aumentar la supervivencia en este paciente. Ese es el objetivo, no hacer más clinical trials como los tenemos concebidos hasta hoy, que ya lo veis, cada vez tienen que ser más grandes porque no tienen potencia, años de seguimiento, y para demostrar la no inferioridad, que no vale para nada, y la superioridad, bueno, olvídate de dimensión de superioridad. Hay que ir a otros modelos de testado de fármacos y de dispositivos, que no sea el clásico ensayo clínico relativizado, controlado, con 3.000 pacientes a 10 años de seguimiento. Es que eso ha de ser superado. No obstante, el estudio que dices, el retrospectivo, que es lo que hemos hecho pues, hasta ahora, muchísimos, esto realmente lo que debiera cambiar es por el análisis de palabras clave en las historias clínicas de
cientos de miles de pacientes, ¿no? Que en realidad es el Big Data, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes todos los datos retrospectivos de lo que tú quieras ir a buscar. Claro. Lo que pasa es que esto, salvo en determinados sitios con determinadas patologías muy concretas, o si tienes las herramientas correspondientes que existen, herramientas comerciales que existen, concretamente de la Universidad de Harvard, del MIT, claro, es la aplicabilidad práctica, es decir, en cada, no sé, pues los servicios de salud, los ministerios de salud, ¿no? Pues debieran estar continuamente o debieran tener, pues no sé, un regimiento de gente continuamente buscando todos estos datos, ¿no? Pues por patologías o porque, por ejemplo, la aterosclerosis, dices, claro, nosotros sabemos poco de los marcadores, ¿no? Pero claro, es que la aterosclerosis, que es una enfermedad general de todo el organismo, nosotros solo buscamos ahí en la parte de las coronarias, en algunos enfermos, pero claro, hay mucho más territorio vascular que otros podrían buscar. Y probablemente si juntases pues, las historias de neuro con las de cirugía vascular, con las de cardiovascular, con las de cardio, con los... ¿no? Pues podrías tener muchos más datos y podrías obtener marcadores probablemente mucho más rápido, ¿no? Sí, es que, claro, el problema, el sistema de salud genera una cantidad de información bestial. O sea, la cantidad de información que genera un sistema de información clínico es, lo sabéis, ¿no? Pero no realmente no se está utilizando esa potencia. O sea, imaginaos los miles y millones de pacientes que se tratan cada año en el sistema de salud y de todo se sabe tanto que no podría sacarse de si esa información estuviera datificada, estructurada. Y en cambio, nada. Se queda ahí perdida individualmente en la historia de fulanito, de Pito Per, y no se integra con la de los demás para sacar datos de evolución. Pero que hablamos, los suecos lo están haciendo con el Suedehar, pero en España desde luego que no. Estamos lejos de ello. Nosotros iremos haciendo un resumen de vuestras aportaciones, preguntas. Sé que al otro lado del Atlántico también hay gente que saludamos desde aquí y que le invitamos también a participar. Hay un problema grande en la codificación de diagnósticos y recogido de las variables. Se debería empezar por mejorar eso y después aplicar la inteligencia artificial, no al revés. No se puede, todo lo que os enseño se da cuenta a partir de una cosa, del dato fuente. Los datos fuente. No puedes hacer absolutamente nada si no hay datos fuente. Es como el que quiere hacer un gran chalet si no le da buen material. Oye, que me faltan ladrillos. Oye, que este cemento es muy malo. ¿Qué coño chalet vas a hacer? Entonces es lo mismo. No se puede hacer inteligencia artificial ni nada de esto, nada de lo que hemos contado, si no hay una buena cantidad de datos. Y si empezamos con codificaciones, que de eso tú, José, la sabes, y tú, Íñigo, como jefes que soy, codificaciones imprecisas, incorrectas, incompletas, entonces pues van a salir de mierda datos, sale mierda resultados. Eso siempre se ha dicho así, ¿no? Es que el problema no es la codificación, no es ir a buscar una codificación. El problema es ir a la historia clínica a buscar palabras clave. Porque precisamente la codificación es bueno, pues hecha de aquella manera. Todos nos sorprenderíamos si cogiésemos cualquier historia clínica porque, bueno, probablemente la codificación no tiene nada que ver con la realidad. Entonces es ir con palabras clave a buscar historias clínicas y variables cuáles. Los expertos decidirán qué variables son las que, o qué palabras clínicas son las que hay que ir a buscar, ¿no? En qué pacientes. ¿No? Pero la codificación, al fin y al cabo, sí, bueno, es una herramienta que puede servir para algo, pero yo creo que para lo que estamos aquí precisamente, esto o a lo que queremos llegar, yo creo que efectivamente es impreciso. De todas formas, yo creo que es un tema ese que tienen algunas empresas ya bastante avanzado, porque la reunión que comenté antes, que Chema y yo estuvimos en el 2019, estaba Nacho Rame Medrano de Sabana, y ya comentaba hace 3 años que ellos son capaces de leer el texto libre de los informes. Andaban con temas, lógicamente, legales de protección de datos. En esa época, en el 2019, tenían ya contratos firmados con hospitales españoles, con 70 y tantos hospitales. Así que es verdad que hasta ahora no se ha visto luego que se haya
traducido al menos a escala importante, ¿no? Pero, según comentaban ellos, son capaces no de sacar los datos de la codificación, sino del texto libre, ¿no? Es decir, si un paciente tú en codificación te olvidas de poner que es diabético, si funcionas con codificación te va a figurar en el campo de los no diabéticos, ¿no? Pero leyendo el informe entero sí te lo va a clasificar bien. Eso es. Exacto. Nosotros invitamos a una reunión a la gente de Savannah este año, esto con la Agencia Española del Medicamento y tal, y precisamente la gran explosión del desarrollo de la inteligencia artificial o del Big Data e inteligencia artificial fue con el COVID, donde esta gente de Savannah realmente sacó muchísimos datos clínicos de pacientes enfermos que pudieron, lógicamente, que luego permitió pues, bueno, pues saber por qué se morían muchos de ellos, cómo evolucionaban esas neumonías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que efectivamente el texto libre de la información que está informatizada es lo que hay que aprovechar y olvidarse de la codificación. Exacto. La verdad es que hemos empezado por precisión y claro, hemos ido a la precisión del dato, que es lo que teníamos que empezar siempre, precisión del dato y luego precisión del análisis. Os animo a que estéis los próximos 3 días porque vienen ponentes muy buenos y sería una pena que no tuvieran el quórum tan bueno que hemos tenido hoy, ¿no? Por tanto, yo por favor, todos los que me estéis oyendo, intentaros conectar y veis aunque sea una parte o lo que sea de los próximos 3 días, porque viene gente como Lambros, de Richard Rapoza, Rafa Vidal de la SE, que hace muchas cosas de inteligencia artificial en Electro, Sara, mi amiga de Irán. Vienen los Francisco Javier Sáez y Óscar Cámara de la Universidad Politécnica de Valencia en Cataluña, de Barcelona, de temas de inteligencia artificial en imágenes espectaculares, el modelo de gemelo digital. Y podremos ver en estos 3 días pues, ya realmente gente que está a un nivel muy, muy alto en esto y que podemos aprender muchas cosas. Se perderán en algún tema, en temas un poco intriangulados, pero bueno, eso es lo de menos. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, sobre todo, y desde luego a José Ramón y a Íñigo por su compañía. Pues y a Lidival por soportar este gran curso, a los compañeros de Lidival. Ahí estaremos y nada, como Fundación EPIC y asociación es un placer absoluto estar en la medicina del futuro. Sí, señor. Muy bien, gracias a todos.